Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, delegada del Gobierno, alcalde de Logroño, presidente del Tribunal Superior de Justicia, fiscal general de La Rioja, resto de autoridades civiles, militares y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos acompañan en este acto, representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, familiares de Joseba Pagazartundúa que nos honran con su presencia, señoras, señores, buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención dando mi más sincera, afectuosa bienvenida tanto a los familiares de Joseba Pagazartundúa como a los impulsores de esta exposición con motivo del 20º aniversario de su vil asesinato a manos de la banda terrorista ETA, a la Fundación Víctimas del Terrorismo y al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Bienvenidos todos al Parlamento de La Rioja, un espacio concebido como símbolo de concordia, diálogo, respeto y tolerancia. Desde hoy y por espacio de 2 semanas, estos muros centenarios recuerdan, por medio de la muestra que hoy inauguramos, a Joseba Pagaza, y lo hace por medio de aportaciones que no pueden dejar indiferente a nadie, como son, por ejemplo, los escritos originales de su puño y letra, presagiando su propio asesinato, algo terrible y verdaderamente estremecedor. El zarpazo y la barbarie del terrorismo etarra en España dejó miles de víctimas, arrebató la vida a cientos de personas, muchos de ellos niños, acabando de paso con sus ilusiones, sus sueños y sus proyectos de vida. Truncó las vidas de sus familias y las marcó para siempre. Por ello, queremos rendir homenaje a las familias de las víctimas. El terrorismo de ETA arrebató a vuestros seres queridos y os dejó una herida de por vida, una herida para toda la sociedad española. Y sabemos que hay algo que preocupa profundamente a las familias y aviva su dolor: el olvido. Por ello, quiero que mis palabras hoy aquí sirvan de aliento para vosotros. Y me gustaría trasladarles 2 ideas primordiales. En primer lugar, siempre estaremos a vuestro lado, siempre podréis contar con nosotros, siempre con la libertad. Y en segundo término, que nunca olvidaremos a las víctimas del terrorismo, nunca lo vamos a permitir. Es necesario recordar en estos días que la democracia se construye y se fortalece día a día, paso a paso, sin dejar a nadie en el camino. Es nuestro deber y responsabilidad trabajar desde las instituciones y como sociedad en la defensa de los valores del Estado de Derecho. Unidad, memoria, justicia, verdad y dignidad, pilares que siempre debemos defender. Maite, te escuchaba hace unos meses decir que hoy nos enfrentamos a un grave problema, el blanqueamiento del terrorismo. Y los demócratas lo tenemos claro, no caben medias tintas, el terror no puede ser blanqueado de ninguna de las maneras. No cabe otra postura, debemos ser firmes, rotundos y alzar una sola voz, una voz fuerte y clara contra el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Así como unánime fue el acuerdo alcanzado precisamente en esta Cámara con la aprobación de la Ley 4/2018 de 10 de abril de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Un acuerdo histórico que reflejó la unidad del conjunto de formaciones políticas entonces y el apoyo del pueblo riojano a las víctimas del terrorismo. No quiero terminar sin agradecer hoy y siempre la labor de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenían en Joseba a un fiel servidor. Hombres y mujeres que anteponen la salvaguarda de la ciudadanía a sus propias vidas, lo más valioso que un ser humano puede tener. Queremos expresaros nuestro más sincero agradecimiento por vuestros desvelos en la lucha contra el terrorismo y en la protección de las víctimas. Debéis saber que vuestro trabajo, la mayor parte de las veces callado y ausente de protagonismo, está muy presente para todos nosotros. Lo reconocemos, lo agradecemos y lo valoramos enormemente. Y, por supuesto, antes de ceder la palabra a Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, quiero invitar a toda la sociedad riojana a visitar la exposición Joseba Pagaza, un grito de libertad, porque recordar a las víctimas, en este caso a Joseba, es uno de los mejores tributos que podemos rendirles. Muchas gracias.
presidente de La Rioja, presidenta del Parlamento de La Rioja, alcalde de Logroño, delegada del Gobierno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, querida Maite, apreciada familia de Joseba Pagaza, diputados y concejales, autoridades militares, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, queridas víctimas del terrorismo, medios de comunicación, señoras y señores, quiero que mis primeras palabras sean de sincero agradecimiento porque nuevamente en esta sede del Parlamento riojano, Fundación Víctimas del Terrorismo y Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, volvemos a unir esfuerzos para llevar a cabo un proyecto expositivo, Joseba Pagaza, un grito de libertad, que llega a Logroño después de su estancia en la sede del Centro Memorial de Vitoria y al que en esta ocasión se suman el Gobierno y el Parlamento de La Rioja, aquí representados por su presidente, Gonzalo Capellán, y por su presidenta, Marta Fernández. En nombre de ambas fundaciones públicas, muchas gracias por vuestra renovada e inestimable colaboración, porque sin el compromiso de administraciones e instituciones, nuestra labor en defensa de la verdad, memoria, dignidad y justicia que merecen las víctimas no sería posible. Aunque será su hermana, querida Maite, quien profundice a continuación en el contenido y objetivo de la exposición que ahora inauguramos, es esta una muestra que se consagra al recuerdo de Joseba Pagaza, quien fuera militante de Basta Ya, UGT, Partido Socialista de Euskadi, precisamente cuando se han cumplido 20 años de su asesinato por ETA. Y también al del resto de víctimas del terrorismo que se han sucedido en nuestro país desde el 27 de junio de 1960, cuando un atentado en la estación de Amara, en San Sebastián, acabó con la vida de un bebé de solo 20 meses, Begoña Urroz, primera víctima del terrorismo en España. Desde entonces se han incorporado a esta dramática lista más de 1.450 víctimas mortales, según cifras oficiales del Ministerio del Interior, sin olvidar a los más de 5.000 heridos y a los miles de amenazados y desplazados. 4 de los asesinados lo fueron aquí, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por ello, para Joseba en particular y para todas ellas por extensión, este es nuestro sentido homenaje a través de una exposición que permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Joseba Pagazartundúa Ruiz, nacido en Hernani en 1957 y asesinado en Andoain en 2003, donde era sargento jefe de la policía local. Tras contribuir en 1981 a desarticular al grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco Español, en 1998, en medio de la campaña de acoso y amenazas de la organización juvenil proetarra Jarrai, se le destinó en comisión de servicios en la Ertzaintza, en la localidad alavesa de La Guardia. En 1999 le obligan a volver a Andoain, donde se recrudece la campaña de acoso contra él del entorno de ETA, hasta que la banda terrorista acaba con su vida el 8 de febrero de 2003. Si el suyo fue un asesinato sectario con el que ETA quiso silenciar a una parte de la población, acallando la voz de sus líderes políticos y representantes sociales, en palabras del director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, ahora nuestra es la obligación y el deber de dar visibilidad a su persona, al igual que al resto de las víctimas de la sinrazón terrorista, a su quehacer, a sus atroces asesinatos, en defensa de un relato ajustado a la verdad para impedir que los terroristas y quienes les secundan impongan un blanqueamiento a una actividad criminal que tanto dolor causó y sigue causando a nuestra sociedad. No en vano las víctimas, unidas por el sufrimiento injusto padecido, la renuncia a la venganza, la confianza en el Estado de Derecho y su función deslegitimadora de la violencia criminal, anulan por su propia existencia cualquier tentativa por parte de los perpetradores de eludir responsabilidades al amparo de ideologías pretendidamente legitimadoras. Y precisamente porque no son admisibles esas tentativas de torcer el brazo a la verdad imponiendo un relato blanqueador o edulcorado de la violencia, todos tenemos un deber con la memoria, entendida como una prolongación natural de la exigencia de verdad que reclaman y precisan las víctimas, a la vez que una obligación y una necesidad pedagógica para la sociedad. Termino ya. La verdad y la memoria son, en definitiva, demandas de las víctimas a atender, pero no las únicas, porque también la justicia es otro aspecto central para unas víctimas que se han visto atropelladas en su dimensión fundamental, el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Justicia en un Estado democrático significa aplicar la legalidad
y evitar tanto el enaltecimiento de terroristas como la impunidad de sus actos, porque lo primero supone una revictimización y humillación para las víctimas y la segunda un camino en la dirección contraria a la reparación. Justicia es igualmente investigar los casos sin resolver y no establecer discriminación a la hora de la reparación entre las víctimas con expedientes juzgados y las que forman parte del bloque de los pendientes de resolver. Justicia es que el tratamiento de los perpetradores se atenga a los criterios marcados por la ley, sin excepciones ni ambigüedades. Y es que ningún fin supuestamente deseable o superior puede ser invocado para justificar la subordinación de la justicia, que no lo olvidemos, es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo son exigencias irrenunciables, y exposiciones como la que a continuación se va a inaugurar nos ayudan no solo a recordarlo, sino también a preservar la dignidad que toda víctima del terrorismo merece. Muchas gracias. Presidente del Gobierno de La Rioja, Presidenta del Parlamento de La Rioja, Alcalde de Logroño, Delegada del Gobierno, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, del Centro Memorial, querido Tomás, representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, queridas víctimas, autoridades civiles y militares, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tantas gracias siempre, y profesionales de los medios de comunicación, queridos amigos, familia, muchas gracias a todos. Como familia nos sentimos abrumados y muy agradecidos. La familia de Joseba Pagaza es consciente de lo trabajoso que resulta coordinar tantas instituciones públicas. Por eso, muy especialmente, vaya nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible esta exposición. Desde Javier Balmaseda, quien concibió los contenidos de la exposición y no puede estar hoy aquí para la visita guiada, tendré que hacerla yo, a todos los responsables, a la Asociación Riojana de Víctimas por sus desvelos. Muchas gracias a todos. Joseba Pagaza, un grito de libertad, llega a Logroño después de su estancia en la sede del Centro Memorial de Vitoria. Que La Rioja acoja esta exposición lanza un poderoso mensaje. A Joseba lo asesinaron en el País Vasco, pero su familia, como tantas otras, tuvo que escapar de aquel infierno y buscar refugio en un lugar donde no nos hicieran más daño. La Rioja nos acogió y nos protegió y lo sigue haciendo. Aquí llegamos devastados y aquí hemos echado raíces y han nacido los nietos de Joseba y Estíbaliz, los que él no ha podido conocer. La Rioja es la tierra que nos devolvió la dignidad humana, destrozada. Y en esta exposición se habla de una estrategia gigantesca, monstruosa, de depredación del Estado de Derecho y de todas las libertades. Se muestra desde Andoain, porque el municipio de Andoain, donde asesinaron a Joseba, no solo a Joseba, donde era jefe de la policía local, sirve para entender cómo fue la estrategia de amedrentamiento masiva en el País Vasco y en buena parte de Navarra. Son sus palabras, las de Joseba, las que nos servirán de guía en la exposición. Su lucidez y su compromiso era extremo. Él sabía que se podía desplomar la democracia y él sabía que había que arriesgarse para mantenerla en el País Vasco y en Navarra. En la exposición está su denuncia a la miopía de quienes lo mandaron al matadero. En el conjunto de la exposición se muestra un tiempo extraordinariamente difícil y se refleja su valentía
y la de tantos héroes anónimos, de tanta gente que fue escudo humano de todos nosotros y de nuestra democracia. Se muestra también el testimonio íntimo, un ser humano que sabía que lo iban a asesinar y que nos animó a todos a resistir, aunque no era ajeno a la certeza terrible de lo que le esperaba, ni al dolor de saber que no vería crecer a sus hijos. Los héroes no son las personas inconscientes, no. Los héroes son los que, siendo conscientes, piensan en los demás y en el deber colectivo. En España ha habido y hay muchos héroes contracorriente. Es un hecho que cada una de las medidas que funcionaron eficazmente contra el totalitarismo de ETA fueron criticadas por una parte de la sociedad que nos decía que era mejor pactar, normalizar, pacificar. Así fue con las extradiciones en los años 80 o con las modificaciones en el Código Penal en los 90 y más adelante para evitar la tarifa plana a los asesinos múltiples, o el pacto contraterrorista, o la ley de partidos, o la ilegalización de EH Bildu en el año 2003. Tampoco fue bien vista por los mismos la actividad de colectivos como Basta Ya o el compromiso constitucionalista de profesores y columnistas. Cuanto más eficaz iba a resultar algo, más lo criticaron los nacionalistas en el poder y los que tenían miedo o ganas de no complicarse la vida. Durante décadas tuvimos que argumentar frente a las falsas salidas impulsadas por los tibios, los interesados y los cobardes. Argumentamos a favor de que la ley prevaleciera y no el chantaje, por muy a plazos que fuera el pago. Los que se enfrentaron a cada medida que resultó eficaz no habían leído a Machado en su Juan de Mairena sobre los pacifistas a ultranza y cómo eso lleva indefectiblemente al triunfo de los estables o de los violentos. El asesinato de Joseba, lo ha dicho Tomás, fue sectario, con el que ETA quiso silenciar a una parte de la población, acallando la voz de sus líderes políticos y representantes sociales, como también dejó dicho Florencio Domínguez, aquí presente. En efecto, al valorar el pasado y el presente, nos gustaría subrayar que las víctimas del terrorismo en España no se han vengado y han ayudado a dar respuestas democráticas impecables a las distintas formas de terrorismo, evitando una espiral de odio y de sangre. En consecuencia, se les debe a ellas y a la sociedad española en su conjunto un estándar de alta calidad que imposibilite la impunidad en lo referente a la justicia y a la verdad, también en el tiempo del postterrorismo. Porque de la elección de las prioridades de hoy dependerá la calidad de nuestro legado. Lo que transmitamos a los jóvenes marcará la forma en que gobernarán ellos, su sentido del deber o su ausencia de él. Se puede tapar cualquier cosa hoy en día, pero no dejaría de ser un tongo. Miren, nuestra familia cree que el factor más importante en cualquier conflicto es la calidad de nuestra posición moral y política. Lo que enseñan las reivindicaciones de Joseba Pagaza, que verán en esta exposición, es tan sencillo como reivindicar la libertad frente al espejismo de la tranquilidad, la justicia frente a la impunidad, la verdad frente a la mentira, la igualdad frente al privilegio y el pluralismo político frente al tabú específico de la autocensura sobre ciertos temas identitarios o políticos para no molestar. Señorías, autoridades, amigos, las grandes cuestiones que afectan a la estructura ética y política de nuestra sociedad no deberían desarrollarse en clave de lo táctico, el interés personal o el corto plazo. Nuestra madre lo dijo hace casi 20 años y lo sintetizamos con el debido respeto institucional.
Queremos añadir 3 cosas más, porque hemos tenido mucho tiempo para pensar, desde 1995, desde que supimos que Joseba se había salvado de un atentado inminente. Hemos pensado muchísimo en las trampas del lenguaje que desarrollaba Otegi y su mundo en estos casi 30 años. Ya en 1997, ellos indicaban, como Humpty Dumpty en Alicia al otro lado del espejo, que los que entonces eran considerados terroristas tal vez no lo serían más adelante, que dependería de quién ganara la batalla política. Pensamiento estratégico sin escrúpulos, sin duda, pero pensamiento estratégico que no tiene otro objetivo que llegar desde el blanqueamiento al poder y de ahí a la completa reescritura de la historia. La segunda cuestión. Nuestra familia, que tanto tiempo ha tenido de analizar descarnadamente el transcurso de la vida política, quiere indicarles que el pensamiento estratégico supone pensar en las consecuencias futuras de las decisiones de cada momento. Se suele confundir con la sucesión de decisiones tomadas de forma electoral o en el corto plazo. Es justamente la ventaja de los oteguis y de los nacionalistas en general. Ellos sí tienen pensamiento estratégico. La tercera y última cosa. El motivo del asesinato, de los asesinatos, de los atentados, de la coacción generalizada, no fue privado. Si los herederos políticos de los terroristas de ETA ocupan una parte clave de su agenda en el lobismo de los presos, la reivindicación de la no impunidad debería ser también pública y clave. La reivindicación, que no la retórica. Ni una sola vez EH Bildu ha condenado el terrorismo cabalmente. La última oportunidad que tuvo fue en Vitoria-Gasteiz, tras los actos vandálicos y de odio contra la tumba de Fernando Buesa, con pintura y heces. Hay actos de homenaje a etarras por haberlo sido, cada día, con niños. No todo es susceptible de sanción penal, civil o administrativa, pero no causa escándalo. Y el blanqueamiento y políticas laxas en el cumplimiento de las penas está posiblemente en los pactos no mostrados a los españoles. Tenemos el deber de recordar. Tenemos el deber de que se refleje la historia. Tenemos el deber de que la mayoría de los jóvenes se enteren de lo que significó este tiempo terrible y los espejismos de las salidas fáciles y falsas. Tenemos el deber de que, por pereza o interés secundario, los asesinos y su entorno no ganen lo que denominaban la batalla política y reescriban la historia. Y las mentiras se conviertan en ley. Por tanta buena gente, tenemos el deber de no bajar los brazos. Agradezco en nombre de nuestra familia, una vez más, esta exposición que rinde homenaje a cada víctima y nos alerta sobre cómo puede llegar a degradarse una comunidad. En euskera, nuestra madre, nuestra abuela y nuestra bisabuela decían: gaizki esanak barkatu, ongi esanak kontutan hartu, que en traducción libre vendría a ser: perdonen lo que hayamos dicho inconvenientemente, tengan en cuenta lo que sea justo y bien apuntado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, perdonen. Vamos a la visita guiada. Tendré que hacerla yo porque Javier Balmaseda no puede estar hoy con nosotros. Acompáñennos. Muchísimas gracias.